Ahí yo muchas veces, y luego en alguna vez hemos comentado también, que a la empresa también se le dice en los últimos años que es también un poco de marketing, que comunique que hacen responsabilidad y respeto a los demás, pero también sí, esa es la última etapa. Una labor de cualificación a los consumidores, sí. Para decir, oye, te cobro más, pero a lo mejor mi competencia te cobra menos, pero porque está haciendo esto y tal. Entonces, no es solo marketing, sino que al final hace una labor educativa un poco al consumidor, tomando conciencia. Y yo estoy como, entre comillas, harto de defender a la empresa, de defender comunicaciones de empresas, porque también sirven para informarnos sobre eso, sobre al final ser consumidores más responsables. ¿Y por qué tienen que subirme el precio o por qué vale esto? Más de lo que podría valer. Pero esto, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero esto ¿tiene que ser solo una obligación de la empresa? No, la verdad es que las empresas son las que tienen los poderes de comunicación, mucho poder de impacto con la gente. Y entonces, bueno, que lo hagan, yo lo veo positivo. Y no, yo lo veo positivo también. Pero la diferencia, esta forma de argumentarlo, sería la diferencia de argumentarlo propia de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué diferencia hay con los ODS? Que te dice, sí, la empresa lo tiene que hacer, pero no lo tiene que hacer solo la empresa, porque el Estado también lo tiene que hacer, porque el Estado puede concienciar al consumidor y puede premiar a la empresa. Insistimos mucho en la idea de que penalice, que sancione a la empresa que contamine. No, que incentive, que premie, que bonifique a la que no contamine. Esta idea recurrente de que el derecho penal y el sancionador siempre es el mejor, en este ámbito muchas veces no funciona. Bueno, esto tradicionalmente, no, si una empresa baraja, si le compensa más pagar una sanción que poner un mecanismo no contaminante. No, pues yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero creo que si de verdad se entiende cómo están articulados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa función que la empresa cumple de informar a sus destinatarios últimos y también de comunicar, por ejemplo, el producto, la ventaja que conlleva, también la tiene que tomar en cuenta la administración, también la tiene que tomar en cuenta el Estado. Es que no es complicado porque el consumidor se informa cuando tiene una necesidad, compara en el mercado alternativas y en todo ese proceso de compra cuando se va, entonces el Estado puede hacer campañas y puede saber. Sí. Campaña, información institucional, pero en el canal de comunicación entre el emisor, entre la empresa y el consumidor, cuando yo me estoy como cualificando para ver, al final es el que tiene un poco también ese poder. Tienes razón, lo único que yo digo es que no es excluyente. No, ya, no sé. O sea que... Y que no hay que descargar solo sobre la empresa. Es decir, a la empresa hay que hacerlo, pero que la empresa que lo haga, que se ponga en valor, que se ponga en positivo. Por ejemplo, ahora ¿qué nos queremos comprar? Un móvil. ¿Qué empresa en el ámbito español utiliza menos voltán, o qué empresa es menos contaminante, o utiliza una cadena de distribución más respetuosa, o lo que vosotros queráis, que yo voy a comprar ese móvil? ¿Lo sabemos? Hace unos días se presentaba un ejemplo, el plátano en Canarias. Sí. Y la han llegado a ver la campaña. Sí, ese es el mismo ejemplo. Lo que pasa es que no he puesto ese ejemplo porque como uno dice, bueno, yo no como plátano, pues esto no me importa, pero como intuyo que todos los que estamos aquí hay alguien que no tenga móvil, al menos uno, yo llevo dos. Entonces, plátano igual no comemos, ¿no? Cuando pones un ejemplo y dices, no, yo no como plátano, yo no llevo a los niños al parque, vale, pero ¿llevas móvil? Sí. Entonces, ¿qué empresa qué empresa sería la menos? Imagínate que ahora tuviéramos que decidir. Pues no hay un sitio, no hay un punto de referencia, no hay ninguna información pública que te dice esta empresa es mejor, es peor, es tal. No la que es peor, porque, a ver, el riesgo de caer en las calumnias, en las injurias, etcétera, no. Pero sí la que es mejor, esa empresa que ha puesto en valor lo que sea, que ha hecho una campaña tal, que tú sabes que este móvil realmente tiene menos de lo que tú quieres contaminar, pues ese es el que me voy a comprar. Porque a mí me cuesta menos o me cuesta más, pero yo, que soy responsable, quiero comprar ese móvil, pero no lo sé. O sea que yo creo que tú tienes, o sea que lo que has dicho tienes razón y además se está haciendo así, se está acercando mucho al marketing, pero yo creo que hay que sacarlo un poco también de la idea de que solo sea eso,
que la administración que te exige también te tiene que dar. Y esto, por ejemplo, mañana veremos nosotros, o si nos da tiempo hoy, a lo mejor todavía podemos empezar el ejercicio para que no sea tan aburrido todo, o sea todo hablar solo yo. ¿Cómo vas a hacer tu empresa? ¿Y cómo va a hacer también la administración? O sea, si la administración me va a dar una subvención, pues yo lo hago. Porque luego la economía circular, pues claro, también tiene una serie de inconvenientes, ¿vale? Por ejemplo, yo ya tengo montada toda mi planta y reciclar, desmontar, introducir un nuevo producto, etcétera, yo lo voy a hacer para unos beneficios muy a largo plazo. ¿Tu Estado quieres que lo haga? Por ejemplo, todas las subvenciones que se incluyen en las políticas palanca de la Agenda Española 2030, muchas están pensadas precisamente para esto. Yo te subvenciono ese cambio que yo quiero, ¿no? O una fuerte interdependencia en la cadena de residuos. O sea, entre las cadenas de residuos, o sea, hay la necesidad de regular jurídicamente qué vamos a hacer con esos residuos si no queremos que esos residuos sigan siendo lo que son ahora. ¿Hasta ahora qué se hace con los residuos? Mayoritariamente. Desecharlos. Sí, pero desecharlos, ¿cómo? ¿Qué hacemos con ellos? Vale, pero por ejemplo, decirme el residuo que sea y decirme qué se hace con él. Bueno, pues por ejemplo, los tapones plásticos se vuelven otra vez a utilizar, pero el ciclo de reciclaje del tapón de plástico es altamente contaminante, o sea, lo llamamos reciclado, pero el material que entonces, como digamos, reciclar es positivo, ¿no? Y lo que lleva, ¿no? en el imaginario social, y lo que lleva al reciclaje es positivo, pero el proceso de reciclado de ese plástico es más o tan contaminante como su generado, o sea, que a lo mejor en esa cadena de residuos yo necesito, bueno, nunca el derecho cambia las cosas, sino que empieza cambiándolas. Yo necesito no generar el residuo, no reciclarlo, sino no generarlo, es decir, aprender de la naturaleza, que esto es una idea muy, muy básica. La naturaleza no tiene residuos. ¿Por qué? Porque no genera. Y esto es una línea básica de los ODS, o sea, los ODS dicen, nosotros podemos trabajar en sostenibilidad, etcétera, pero si seguimos generando residuos menos contaminantes, pero que no se pueden eliminar, en realidad no estaremos nunca aquí. O sea, seguiremos estando, pues seguiremos teniendo los mismos problemas que teníamos. Bueno, vamos a ver ahora la implementación de la Agenda 2030. Voy a poneros un ejemplo, estamos en el ámbito nacional, para que no nos perdamos. Hemos visto ODMs, hemos visto ODS, estamos viendo de las herramientas el ámbito de los estados, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de construcción de una matriz. Imaginaros que en lugar de ser una empresa, pues estuviéramos trabajando pues, no sé, pues en un ayuntamiento, ¿no? En una administración, o en un colegio público, o en una universidad pública, que dependiéramos de un ámbito público. ¿Cómo se construye una matriz? Uno dice, es una matriz, no sé lo que es. ¿Vale? Una matriz es el esquema de trabajo de aquello que yo voy a hacer para conseguir un resultado. ¿Vale? Entonces, nuestro esquema de trabajo gira en torno a: quiero ser más sostenible, quiero alinearme con los objetivos de desarrollo sostenible, quiero hacerlo desde el enfoque basado en derechos humanos y voy a trabajar una cuestión concreta. Desde la administración, el marco legal de protección de derechos humanos ya lo conocemos. Lo normal será que no lo conozcáis, nadie lo lleva ahí en la cabeza, pero hay que buscarlo. O sea, una memoria, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa que dice, y esta memoria cumple con el estándar mínimo de derechos humanos. Es como que no lo dijera, porque es que no sabe ni lo que es. ¿Entendéis lo que es? Es el ejemplo que poníamos antes. Entonces, el marco nosotros lo tenemos que buscar. Tenemos que buscar. Mañana buscaremos cuál es nuestro marco, qué artículos, cómo lo vamos a hacer. Luego, el marco es más amplio. Claro, ahora esto sí que no lo vamos a trabajar porque no nos da tiempo. Para esto necesitaríamos muchas más clases. Pero si fuéramos a elaborar una matriz, más o menos sería, habría que hacerlo, ¿vale? Las recomendaciones de, ¿qué es el EPU? No lo digas. Puedes decir, pues no lo sabemos, porque para eso estamos aquí, para aprender. Claro, el informe periódico universal que presentan todos los estados cuando les toca en relación al cumplimiento de estándar mínimo internacional de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los pactos, etcétera. Entonces, el EPU
¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, España lo presenta, estamos en 2020, no, estamos en 2020, estamos en 2019, lo presenta en 2020, ahora a principios de enero lo presenta, ¿vale? ¿Qué presenta? Presenta lo que el Estado dice que es la situación y luego las organizaciones acreditadas pueden presentar como la respuesta a la contrapartida a ese EPU. Entonces nos da un seguimiento sobre el desarrollo que va teniendo el Estado, sobre cómo se va alineando a los distintos tratados. Fijaros que depende de lo que trabajemos, nos interesará el EPU, que es el periódico universal, o nos interesará cada uno de los tratados de los diferentes órganos. Si tratamos sobre derechos económicos, sociales y culturales, pues tendremos que ir al Comité Económico de Derechos Sociales y Culturales y a ver qué ha dicho el comité en el seguimiento de España. Y si trabajamos en el ámbito de la discriminación, pues habrá que ir al órgano de la Convención para la No Discriminación Racial o Étnica o de la CEDAW, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para ver qué ha dicho, en nuestro caso, de España. Y con eso construiremos la matriz de ODS y de derechos humanos. ¿Lo habéis entendido? Uno dice, yo con esto no podría hacer una matriz, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Yo os propongo como ejemplo, para no trabajar todo el rato con el mismo objetivo, con el objetivo de desarrollo sostenible 4. Educación de calidad. No educación, no que todo el mundo pueda acceder a la educación, sino que la educación sea una educación de calidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un colegio de Murcia y como colegio queremos alinearnos con uno de esos. Somos un colegio público que llegamos hasta bachillerato. Entonces, no nos podemos alinear con muchos ODS, no vamos a conseguir muchos, pero por ejemplo, un objetivo nuestro bueno puede ser el 4, educación inclusiva, equitativa y de calidad. Promover oportunidades de aprendizaje permanente. Bueno, nosotros como no trabajamos, vemos las estadísticas que hay, buscamos los datos, los niveles de cumplimiento, los niveles de incumplimiento, vemos exactamente dónde nos interesa trabajar. Nosotros no hacemos formación de adultos en nuestro colegio, entonces no vamos a trabajar formación permanente. Vamos a trabajar equidad y carácter inclusivo, vamos a trabajar sobre todo esto. ¿No? Somos un colegio, tenemos muchos años, y entonces los niveles de inclusión que tenemos, de inclusión efectiva, pues son discretos. Entonces vamos a trabajarlo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar nuestras referencias, vamos a buscar a alguien que ha hecho este máster para que nos ayude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestras referencias en el estándar internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido hablar de este objetivo de desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a hacer con esta medida que queramos hacer? Ahora vamos a pensar la medida. Objetivo, educación de calidad. Estándar, yo os propongo el artículo 13.1, los estados reconocen el derecho de toda persona a la educación, es decir, el Estado con su subvención pública y con los fondos que me da para este colegio se alinea aquí, o podemos pensar el de las personas, la última de las convenciones, la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿vale? El artículo 24.1. ¿Por qué nosotros qué tenemos? Pues tenemos escaleras, no tenemos rampas. ¿Y qué tenemos? Servicios, pues los de toda la vida, de la puertecita esta que no cabe la silla, ¿no? Somos poco inclusivos. Y uno dice, pero esto nosotros ya lo hacemos y no decíamos que era ODS. No, tú lo harías, pero igual otro no lo haría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para alinearnos con ese objetivo? Primero, la misma etapa que seguirá una empresa. Identificamos el objetivo. Segundo, lo vinculamos al carácter del enfoque de derechos humanos, nuestro estándar. Sería más complicado, ¿no? Pero para que entendamos cómo funciona. Tercero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a garantizar una educación, podemos hacer todo nosotros, la inclusiva. ¿En qué etapa la vamos a hacer? ¿En todo el colegio y todo de una? ¿Dónde tenemos el edificio? Pues por ejemplo, preescolar y ya está. Vamos a poner la etapa de primaria y vamos a hacer este año primaria y vamos a hacer el año que viene secundaria, de manera que en 3 años vamos a tener, nuestro colegio pequeñín, vamos a tener todo el colegio acondicionado y vamos a hacer acciones de comunicación y las vamos a pagar con esto y vamos a pedir una subvención pública y eso es toda la matriz para, por ejemplo, en este caso, adecuarnos a claro, yo porque conozco las metas, si no hay que mirar la meta y ver en qué meta vamos a trabajar, pero nosotros vamos a trabajar en la meta 4A, es decir, adecuar las instalaciones educativas, nuestro cole, para que tengan en cuenta, esto es la meta, las necesidades de las personas con discapacidad. Esto no lo trabajamos. Que resulta que ya tenemos el colegio acondicionado, ¿no? Esto por ejemplo lo acabamos de hacer ahora en Valencia, el colegio ya está acondicionado. ¿Qué otro ámbito podemos trabajar en el colegio que sea también este ODS y esta misma meta? Las diferencias de género. Las diferencias de género no entre hombre y mujer.
las transgénero. Y este sí que está muy poco trabajado en el ámbito de la educación. Entonces uno dice, ¿y yo cómo he llegado a esta idea? Buscando en las metas. Yo he visto en las metas, yo soy un colegio moderno, adelantado, tengo las últimas instalaciones, etcétera, pero yo tengo un programa educativo inclusivo para niños transgénero. Esta es una respuesta real de una directora. Es que nosotros niños de estos no tenemos. Porque no tienes el programa. Porque no tienes el programa, porque ahora que has puesto el programa, no voy a decir nombres, ahora que has puesto el programa te has dado cuenta que sí que los tenías. Lo que no tenías era la educación inclusiva que te permitía alinearte con el ODS. Y una de las cosas que dice la Agenda 2030, que lo veremos luego con las empresas, es que cuando además lo haces, lo tienes, se llama, por la traducción del inglés, se llama reportar. O sea, tienes que informar, comunicar, decir que lo has hecho, porque eso tiene un efecto expansivo, y es verdad. O sea, cuando en un colegio funciona y cuando un colegio lo reporta y cuando ese colegio llama os pongo el ejemplo porque ha ocurrido en Valencia, seguro que en Murcia hay otros ejemplos pero yo no los conozco, llama la atención de la Generalitat y la Generalitat dice, oye, pues mira, y entonces va a la vicepresidenta, que es la que lleva igualdad, focaliza la atención en ese colegio, le da una ayuda, le da una subvención, eso tiene un efecto generativo. Es verdad que al colegio le interesa, por lo que repercute, por lo que decía el compañero, por la imagen que tiene, pero al final del recorrido nosotros hemos conseguido lo que queríamos. ¿Es un derecho humano? Sí. ¿Es un objetivo de desarrollo sostenible? Sí. ¿Lo hemos hecho atendiendo a la meta? Sí. ¿Lo hemos hecho atendiendo al indicador? Sí. Lo hemos hecho como dice la herramienta de objetivo de desarrollo sostenible para garantía y implementación de derechos humanos. ¿Qué oportunidades tienen los ODS en iniciativas nacionales o locales, las que estamos viendo ahora? Bueno, hemos visto antes, esto no, esto ya me lo he saltado antes, esto nada, las oportunidades estas. Hemos visto antes ya algunas, pero otras que podrían tener. ¿Cómo podremos utilizar, digamos, qué recorrido le podremos dar a estos resultados que estamos obteniendo? Tenemos muchos colegios que están alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y están consiguiendo un ámbito inclusivo. ¿Esto a mí para qué me va a servir? Lo puedo poner en mis estrategias nacionales, lo puedo poner en mis informes nacionales, esos que voy a presentar a los organismos internacionales. Y uno dice, ¿pero esto qué más da? Claro, si uno no entiende el alcance vinculante de los derechos humanos y la obligación que supone para el Estado, todo esto le parece irrelevante. Lo puede poner en áreas de cooperación, lo puede poner como ejemplo de cumplimiento de los estándares internacionales. Por ejemplo, si yo os preguntara a vosotros, ¿qué país del mundo, por vuestra percepción social, que habéis leído, lo que habláis, qué país del mundo incumple altamente con los derechos humanos y qué país del mundo cumple altamente con los derechos humanos? ¿Qué dos ejemplos pondríais? Así, de pronto. España no vale. El que cumple mucho y el que incumple mucho. Incumple mucho Corea del Norte. ¿Y qué? En cumplir podríamos decir bastantes más. Suiza cumple mucho a lo mejor. Vale, Suiza, ¿estaríamos todos de acuerdo? Finlandia, ¿no? No sé, te digo por decir. Tipo Suecia, Dinamarca, eso cumple. Y no cumple Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Vale, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Corea del Norte, estos no cumplen, ¿no? Y Dinamarca, Suecia, estos cumplen. ¿Qué sesgo hay en estos ejemplos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué sesgo? El desarrollo del país. Sí, pensadlo. ¿Qué tienen de común Corea del Norte, Emiratos Árabes, etcétera? ¿Qué tienen en común? Porque si es un El Estado, ¿no? El gobierno. Dictatoriales o... Que no son estados de derecho. Entonces, si eres una dictadura, ¿no? Estilo, pues esto, Corea del Norte, tú incumples mucho los derechos humanos. Ahora, si tú eres un estado de derecho avanzado, ¿no? Pues estilo, ¿no? que habéis dicho, Dinamarca, Francia, etcétera, cumples los derechos humanos. Bueno, pues si vemos las estadísticas, efectivamente en la primera parte tenemos toda la razón, porque cumplen manifiestamente, pero en la segunda parte no. Los niveles de incumplimiento en los estados consolidados de derecho son altos. Es verdad que no en el ámbito de derechos civiles y políticos, es verdad que no en integridad, no tanto, no en integridad física, no en libertad, no tanto. Pero en el ámbito de derechos económicos, sociales y culturales, que como sabéis están ligados, están unidos, los paradigmas de incumplimiento son altos, igual que nuestro desconocimiento, porque presumimos que la idea de Estado de Derecho
Evidentemente, no estoy diciendo que en las monarquías autoritarias no sea mucho mayor, es flagrante el incumplimiento de derechos humanos. Lo que estoy diciendo es que hace falta esta última parte, o sea, hace falta conocer las estrategias internacionales, los resultados nacionales. Por ejemplo, uno de los países con los índices más altos de cumplimiento de estándar de derechos humanos es Finlandia. Vale, que uno dice es que Finlandia es muy chiquitín y no es lo mismo cumplir en un espacio pequeñito que en un espacio grande. Bueno, pero tiene índices de cumplimiento muy altos, y uno de los índices de incumplimiento más altos los tiene Estados Unidos, sin ser en la forma jurídico-política, Estado autoritario, porque es Estado democrático de derecho, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vale? Hemos hecho un recorrido un poco así denso, pero rapidito, sobre ODS, sobre ODMs, ODS, implementación en el ámbito nacional. Vamos a entrar ahora ya en la parte final de la teoría para que podamos ir avanzando sobre las herramientas o cómo pueden las empresas contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. La primera cuestión que os quiero un poco llamar la atención es que para poder entender, digamos, todo el alcance, todo el bagaje que hay detrás del vínculo entre empresas y ODS, es imprescindible que leamos, o sea, no basta con esta clase por muy buena que sea, ¿no? Es imprescindible que leamos mucha bibliografía, que nos documentemos. Lo que más encarecidamente os recomiendo que sigáis, no solo en lo que os he dado, sino en toda la material que hay al respecto, es por las siglas en inglés de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el SDG Compacts, que lo tenéis aquí en el Pacto Mundial. Sí, la brújula es lo que yo os he dado porque es lo mínimo, pero si pones SDG Compacts te sale toda una página donde están todo lo relativo a cómo las empresas pueden implementar, funcionar, promocionar, alinearse, etcétera, los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros veremos solo las etapas, las formas básicas para coger nuestra empresa y hacer nuestra memoria de responsabilidad social corporativa con un objetivo de desarrollo sostenible. Porque yo quiero que salgáis de aquí, es una pretensión, igual no la consigo, pero yo quiero que salgáis de aquí entendiendo para qué sirve esto. Además de para que yo sepa mucho, que espero que también, pero esto a mí en la práctica, ¿para qué me va a servir? ¿Qué valor añadido me va a dar que otra persona que no haga esto no tiene? Pues esto es lo que haremos mañana. Entonces, hay cinco etapas que las vamos a ver ahora, que facilitan, por una parte, que las empresas se alineen con los objetivos de desarrollo sostenible y que estén en el marco, que colaboren con los distintos compromisos públicos, con los compromisos que vayan realizando las administraciones. Cada vez más, en esto en Murcia tenéis algunos ejemplos, las administraciones son progresistas en poner en marcha medidas o alternativas que solo se pueden alinear con determinadas empresas si esas empresas cumplen determinados estándares que están vinculados al ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora lo veremos, ¿vale? Toda la información interesante la podéis consultar. Lo que está en español, que es poco, aquí en pactomundial.org, y lo que está en inglés, que es una barbaridad, en la página del SDG Compass. Bueno, he añadido esta mañana lo del Pacto Verde porque fijaros cuándo se ha aprobado, ¿vale? Para que veáis que estamos a la última. Pero por una parte es una alegría que se haya aprobado, pero otra parte quiero que entendamos el alcance que tiene, ¿vale? Primero os voy a explicar lo que es. Es un poco la idea de que la Unión Europea como organismo transnacional, que sabéis que tiene una personalidad jurídica un poco sui generis, ¿no? Porque aglutina a varios estados, pero al mismo tiempo es un ente en sí mismo, pues ha aprobado un pacto que lo llama Pacto Verde, lo tenéis aquí, esto sí que lo tenéis que mirar, esta página sí que la tenéis que mirar porque no soy capaz de transmitiros todo lo que va a hacer la Unión Europea con el Pacto Verde, es hiper pretencioso, pero el objetivo básico es conseguir un continente climático neutro, o sea, que no deje huella climática. Muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno que aunque sea una declaración de voluntades, porque se presenta como una especie de comunicación, por eso se le llama pacto, no lo llamamos directiva ni lo llamamos reglamento, lo llamamos pactos, ¿no? Pero tiene de bueno algunas cuestiones. Fijaros, la primera, el paquete de medidas que contempla
de inversión en I+D, etcétera, a las primeras que menciona son a las empresas. Es decir, la Unión Europea es consciente de que sí, de que los gobiernos se normarán, pero que aquí ODS 17, la generación de alianzas, sí o sí tiene que ser con las empresas. Y ahí realiza una explicación que a mí me parece que es muy interesante, aunque la he leído muy rápido a mediodía, que tiene que ver con las grandísimas empresas, las empresas que funcionan en el ámbito transnacional, etcétera, las grandes multinacionales, pero también con las pequeñas pymes, con las pequeñas empresas familiares y con los productos, digamos, que en ellas pueden generar y las ayudas que pueden tener de las administraciones públicas. Porque liga esta idea de que las empresas tengan que participar con el Pacto Verde con una cuestión que yo creo que es importante si se concreta: el apoyo a las inversiones tecnológicas ecológicas, sostenibles y de nuevas empresas. Es decir, recoge esa idea que se había criticado muchísimo con los ODM de decir, si descargas solo con el Estado, pero el Estado no ayuda a otros agentes sociales, una parte del desarrollo queda al descubierto. Y aquí lo que viene a decir es, si tú quieres que sea un éxito el Pacto Verde, que ya os digo que si os miráis las medidas son medidas muy pretenciosas, uno de los caminos fundamentales, una de la ecuación fundamental es la implicación de las empresas con inversiones tecnológicas nuevas, sostenibles, etcétera, con financiación pública. Esto es interesante, sí. Pensar que todas las grandes empresas surgieron de alguna idea inicial que parecía que, ¿no? La verdad es que a mí, ¿no? La verdad es que a mí siempre decía que cualquier utopía antes de realizarse, cualquier idea antes de realizarse parece una utopía. ¿Llegaremos a la Luna? ¿Vamos a llegar a la Luna? ¿Hablaremos por Skype? ¿Qué? ¿Vamos a hablar con otra persona que está en el quinto pino? Hasta que alguien lo hizo. Entonces, también igual vosotros, ojalá yo, tendremos una idea que en un momento parecerá una utopía, pero que cuando se realice dirán, fíjate, este que pensó en el Facebook es una tontería, ¿no? Mirad que se me hubiera podido ocurrir a mí el Facebook, pues no se me ocurrió. Pues si pensamos en esa idea, vosotros que sois jóvenes, nosotros ya menos, Víctor, hay que tener en cuenta esta idea de futuro, hay que tener la idea de soluciones sostenibles, nuevas tecnologías, subvenciones a empresas. Ahora luego si queréis os pongo algún ejemplo respecto a esto. ¿En qué materias o en qué ámbitos, y hacemos el descanso, básicamente va a trabajar el Pacto Verde? Energía limpia y industria sostenible. Estas son las dos grandes áreas. Fijaros que obliga a los estados a contribuir de manera presupuestaria, oportunidades para fuentes de energía alternativas más limpias. ¿Qué energías más limpias tenemos? No sé, vamos a pensar cómo podríamos crear energías más limpias. Maneras de garantizar ciclos de producción más sostenibles, o sea, no trabajar tanto en el resultado final, sino en el ciclo, o en una parte del ciclo de producción. Ahora veremos cuando veamos las etapas que también el Compact, SDG Compact, insiste muchísimo en que las grandísimas empresas que tienen un ciclo de producción pues muy largo, ¿no? Y que implica a muchos agentes, y agentes nacionales y agentes internacionales, no pueden pretender, o es muy difícil que consigan que todo ese ciclo tenga altos niveles de sostenibilidad. Que la pretensión tiene que ser que progresivamente alguna etapa sea, de manera, digamos, progresiva, sea más competitiva. Luego, de la granja a la mesa, esto me ha gustado mucho porque es una cadena de alimentación más sostenible, ¿no? En Valencia tenemos una acción pionera que ha triunfado muchísimo, que se llama la cistella a casa, que es como la cesta en tu casa, ¿no? Y es una serie de agricultores rodeando el casco urbano en situación de desaparecer, que deciden vender directamente y llevar a tu casa. Tú no compras nada, tú pagas una cesta que no sabes lo que contiene, y esa cesta contiene producto de temporada. Y te llevan en la cesta. Claro, si ahora toca, yo qué sé, alcachofa, pues te llevan tú no puedes elegir lo que comes, tú comes lo que es la temporada. Fijaros que esto es la vuelta a la huerta de toda la vida. Pero que ahora vamos a tener una subvención con esto, que ahora no estamos hablando. Yo esta mañana, en cuanto lo he leído, le he puesto un WhatsApp conozco a la persona que lo dirige, le he dicho, oye, mira, que nuestra cistella va a tener subvención. Porque esto parece una tontería, pero esta es la idea de una cadena alimentaria más sostenible, residuo cero. De hecho, esto ya es muy anecdótico, pero se organizan incluso visitas para que tú puedas ir a ver de dónde viene tu cistella, o sea, cómo no echan pesticida, cómo es un campo tal, cómo es.
O sea, que en el fondo es una forma de recuperar, ¿no? Eliminar la contaminación, bueno, con una cistella sostenible, con una de la granja a la mesa, me ha gustado mucho la traducción que han hecho. Yo os invito, porque sois jóvenes y por tanto tenéis la capacidad de innovar todo lo que queráis, os invito a que penséis muchísimo que el plan verde o el pacto verde europeo va a tener una viabilidad, o sea, una explosión, un momento de aplicación de 5 años. O sea, es un momento inicial de trabajar mucho en estas cuestiones y de reflexionarlas, cómo ponerlas en práctica. Vamos a ver ahora, pero antes haremos el descanso, vamos a ver a continuación lo que son las etapas de las empresas. Conocemos ya los instrumentos, vamos a hacer ya que nuestra empresa se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible y para ello veremos las 5 etapas que tenemos que conocer. ¿Sí? Vale.